Bien, voy a empezar por el primer botón siguiendo el orden de izquierda hacia abajo explicando todos los botones del script. Vamos a empezar por el primer grupo. Estos 6 botones de color gris, que son botones generales para organizar nuestro proyecto. El primer botón es para cambiar la resolución. Si clicamos aquí, se abre esta pestaña que se llama resolución y tiene 4 grandes botones que rápidamente sirven para cambiar la resolución. Si clicamos aquí, tiene la típica resolución para YouTube. Esta es para redes sociales, 4K y formato 1080 x 1080, es decir, un cuadrado. Estos dos botones tienen 2 colores diferentes porque son los más usados, para YouTube y redes sociales. Luego aquí tenemos para cambiar la duración de la composición, los minutos y segundos. Así que rápidamente puedes poner cualquier minutaje y darle intro para cambiar y actualizar la duración, como puedes ver, como ahora que son 10 segundos. Si quiero menos, por ejemplo, 5, le doy a intro y ya está. Que por cierto, cada vez que abres esta ventana, ya tienes por defecto seleccionado esta área, para que rápidamente puedas borrar y poner la duración que tú quieras con intro. Luego, este botón simplemente es para cambiar, por ejemplo, si tenemos una capa, como yo ahora tengo esta capa con este efecto, si cambiamos la resolución, lo que pasa es que las capas quedan con tamaños diferentes. Para arreglar esto, simplemente seleccionas la capa, por ejemplo el sólido, le das aquí y se actualiza con el tamaño de la nueva composición. Fíjate. Así que fácilmente es para que el sólido encaje con la resolución. Y luego, si pasas el ratón por encima de los botones, te dice más opciones que puedes hacer. Por ejemplo, con Alt, rápidamente podemos poner la resolución de YouTube. Y con Control Clic, la del teléfono. El segundo botón, que es como una película, es para hacer una exportación rápida. Por ejemplo, si tengo este vídeo y quiero exportarlo rápidamente sin tener que hacer Control M y tener que ir aquí para configurar todo, lo que podemos hacer, vamos a borrar esto de la lista, es simplemente vamos a este botón y se abre esta pestaña que te pide el nombre de cómo se va a llamar la exportación. Por ejemplo, vamos a llamarlo test. Aquí la carpeta donde quieres que se exporte. Aquí rápidamente podemos ver dónde se va a exportar después de seleccionar la carpeta. Y aquí tenemos la lista de presets que viene por defecto en After Effects o que tú te has creado. Como yo que me he creado este preset de exportar a 10 megabytes por segundo. Por tanto, esta es una forma de exportar mucho más rápido utilizando presets. Una vez lo tengas todo preparado, le damos a Export y esperamos. Y ya lo tenemos. Y este botón es para limpiar la lista de renders. Le damos aquí y se vacía. Así que rápidamente tienes un botón para exportar cualquier vídeo con tus presets favoritos. Luego, si quieres vaciar rápidamente la lista de render sin tener que hacer clic aquí y aquí, lo puedes hacer con control clic en este botón, como puedes ver en la descripción. Le damos a control clic y como puedes ver, la lista de renders ya se ha vaciado. Y este botón de aquí, que es como un cohete, es para limpiar el caché del programa. Es decir, todos los datos acumulados que hacen que tu ordenador vaya más lento y After Effects. Por tanto, le damos OK, esperamos y ya está todo bien limpio para que funcione rápidamente. Luego tenemos el 4 botón, que es muy útil y sirve para organizar nuestros archivos en carpetas. Es decir, puede que seas como yo y cuando vas creando un proyecto tienes vídeos, imágenes, composiciones, efectos de sonido, música, etc. Se va acumulando muchos archivos y es difícil a veces mantener una organización. Pues ahora no te preocupes, ya tienes la solución. Lo único que tienes que hacer es darle a este botón y lo que va a hacer es crearte diferentes carpetas y te va a poner todos los archivos organizados en esas carpetas según el tipo de archivo. Vamos a verlo, clicamos aquí y ¡pam! Todo está dentro de su carpeta. Como puedes ver, los audios están dentro de los audios, las composiciones dentro de las composiciones, luego tenemos las imágenes, others, que pueden ser diferentes archivos, los sólidos y los vídeos. Por tanto, en cualquier momento, por ejemplo, si arrastramos, tenemos más imágenes,
Vamos a poner todo esto, por ejemplo, por aquí lo pongo y lo tengo ahí mezclado. Simplemente le doy aquí y como puedes ver, todas las imágenes y los nuevos archivos están dentro de la carpeta correcta. En este caso sería imágenes. Por tanto, es una forma mucho más rápida de organizar tus elementos con este botón. A veces cuando abrimos proyectos de After Effects faltan archivos, es decir, missing files. Entonces, para eliminar esos missing files, esos archivos que faltan, si no los quieres utilizar, en este caso serían 2 vídeos que he puesto que los he borrado de la carpeta y sabes que están por aquí y te molestan, porque a lo mejor ya no los utilizas, lo que puedes hacer para no ir uno por uno para borrarlo es simplemente darle con control aquí. Si damos con control te va a borrar todos los archivos que falten. Fíjate, con control y ¡pam! Y te dice cuántos archivos han sido borrados de tu proyecto. A veces cuando utilizamos una imagen en un proyecto o un vídeo, un archivo de ordenador, por ejemplo, este de aquí que ya tiene una animación, te gusta la animación, la quieres mantener, pero quieres cambiar la imagen, el archivo, el vídeo. Entonces, para cambiarlo sin destruir la animación, lo que puedes hacer es ir a este botón, que es para reemplazar el archivo. Por ejemplo, yo quiero cambiar este icono. Por lo tanto, le damos aquí y se te va a abrir el buscador de carpetas para que encuentres ese archivo que quieres cambiarlo. Yo en este caso, por ejemplo, quiero utilizar este cohete. Por lo tanto, simplemente lo selecciono, le doy OK y fíjate cómo se ha reemplazado el icono manteniendo la animación. Así fácilmente puedes cambiar cualquier elemento que tenga animación simplemente con este botón. Por ejemplo, vamos a poner este de aquí. Y fíjate qué rápido y qué fácil. Y luego, si quieres saber la ubicación de cualquier archivo, vamos a ordenar estos archivos, le damos aquí como siempre. Por ejemplo, quiero este de aquí y quiero saber en dónde está. Quiero saber la localización. Sé que está aquí, pero yo, por ejemplo, no está seleccionado y no sé cuál es. Entonces, seleccionamos la composición, seleccionamos el archivo, le damos con control y te muestra dónde está la localización del archivo que has seleccionado. En este caso, me dice que está dentro de imágenes y me dice que es este de aquí. Así que rápidamente podría hacer cualquier cambio con botón derecho. Y este botón de aquí, que es como una estrella, es el botón de la carpeta favorita, que sirve para abrir instantáneamente tu carpeta favorita del ordenador. Pero primero la tenemos que configurar, haciendo control clic. Si hacemos control clic, se abre este seleccionador para que tú selecciones una carpeta de tu ordenador donde, por ejemplo, tienes siempre tus vídeos, tus efectos de sonido, tus logos, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. La selecciono y ahora ya está configurada, está guardada. ¿Qué significa esto? Que ahora, en cualquier momento, en lugar de ir al buscador del ordenador y buscar la carpeta, simplemente le doy clic sin control y me abre esa carpeta que yo he guardado. Por lo tanto, rápidamente yo puedo arrastrar ya los elementos y no tengo que perder tiempo en buscarlo desde el ordenador. Simplemente voy aquí y pongo los elementos que yo quiera. Por lo tanto, es un botón muy útil para guardarte tu carpeta favorita donde tienes los archivos que más utilizas en After Effects. Bien, luego tenemos la segunda categoría que se llama Center, que son botones para centrar nuestros elementos. El primer botón sirve para centrar el anclaje. Por ejemplo, si yo muevo el anclaje o lo tengo desconfigurado y quiero que esté en medio, simplemente le doy aquí. Y esto es para centrarlo en medio de la pantalla. Le damos aquí y siempre nuestro elemento está centrado en los dos ejes, vertical y horizontal. Si solo quieres centrarlo en el eje vertical, le damos al tercer botón. Y si quieres centrarlo en el eje horizontal, le damos al cuarto botón. Te voy a decir un truco profesional. Si tienes elementos distribuidos de una forma, como por ejemplo yo los tengo así de forma lineal, y quieres crear una animación de que empiezan juntos y luego tiene esta forma, lo que yo haría es, por ejemplo, guardar la posición de todos estos elementos y me pongo al principio y con todos seleccionados, si le das a centrar, se va a crear un keyframe para todos los elementos. Por lo tanto, le damos a play y tenemos rápidamente esta animación que luego podemos mejorar.
Y luego tenemos estos dos botones que es para encajar cualquier capa en el eje vertical o horizontal. Por ejemplo, si tengo esta capa de aquí y, por ejemplo, cambiamos la resolución y quiero encajarlo en este eje, porque lo puedo centrar y hacer así, pero quiero que se encaje rápidamente, le doy aquí. Y rápidamente ya lo tengo encajado. Pero a lo mejor ahora quiero encajarlo en el eje horizontal. Por lo tanto, le doy aquí. Así que, como puedes ver, rápidamente podemos encajar cualquier elemento con estas dos flechas según el eje vertical o horizontal. Bien, luego tenemos la sección More, que son como diferentes acciones que podemos utilizar. En la primera, donde vemos como una especie de flecha, sirve para aplicar una rotación de 90 grados. Porque a veces simplemente queremos girarlo 90 grados y no queremos estar dándole aquí 90 grados, que es un poco lento. Entonces, para hacer, por ejemplo, 90 grados hacia la dirección de las agujas del reloj, simplemente le damos clic. Y vas a ver que cada vez que le das clic, lo puedes girar en esta dirección. Si quieres girarlo en dirección opuesta a 90 grados, le damos con Control. Recuerda que tienes toda la información siempre en la descripción. Le damos con Control y gira en el sentido opuesto. Y luego, si le damos con Alt, nos resetea la rotación. Porque a lo mejor le hemos dado muchas veces y, como puedes ver, tiene demasiadas vueltas y a lo mejor tenemos diferentes keyframes y queremos empezar de cero. Por lo tanto, le damos con Alt y se pone a 0. Luego tenemos este botón que es para voltear. Es decir, si yo lo quiero girar en este eje, le damos aquí, como puedes ver. Y si lo quiero voltear en este eje, le doy aquí. Así que fácilmente puedes voltear cualquier imagen en los dos ejes. Y este botón de aquí son para crear guías rápidamente. Si damos a este botón, se abre este panel que nos dice que podemos dividir la composición en el número que nosotros elijamos. Esto, el width, es el ancho y el height es la altura. Por defecto viene 2×2. Por tanto, si le doy aquí, lo que va a hacer es que me crea dos guías dividiendo la composición en el width en dos partes, porque tenemos 1 y 2, y en la altura también en dos partes, porque tenemos 1 y 2. Si quieres ocultar las guías, le das este botón al ojo para ocultarlas o mostrarlas. Y si quieres borrarlas, le das a la X. Por ejemplo, si quieres crear 5 divisiones en el eje horizontal, es decir, de ancho, yo pondría que quiero 5 divisiones. Y a lo mejor no quiero ninguna aquí, por lo tanto pongo una. Hay que poner una porque sería como completo. Le damos aquí, ya tengo como 5 divisiones que me sería muy útil, por ejemplo, para centrar diferentes elementos. Y puedes hacer tantos como quieras. 5×5, probamos, o si no borramos, le damos otra vez. Y puedes crear tus guías como tú quieras. Luego tenemos este botón que es para lupear un vídeo o una precomposición. Por ejemplo, vamos a hacer esta composición más larga. Voy a poner 60 segundos. Y quiero lupear este vídeo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo selecciono, le doy aquí y ya está. Ahora simplemente estiro esto y cuando pase este keyframe se vuelve a reiniciar, como puedes ver. Y esto lo podemos aplicar tanto en vídeos como precomposiciones. Y luego tenemos este botón, que es como un cronómetro, que es para cambiar la velocidad de un vídeo o una precomposición. Por ejemplo, este vídeo dura 10 segundos y lo quiero hacer más rápido. Pues simplemente lo selecciono, le doy aquí y cambio esto. Por ejemplo, voy a poner 50%. Y esto significa que, como puedes ver, ahora va a durar 5 segundos. Le doy aquí y ahora es mucho más rápido. ¿Que lo quiero mucho más rápido? Pues pongo, por ejemplo, 10. Y fíjate qué rápido es ahora. ¿Que lo quiero más lento? Pues ponemos, por ejemplo, 200. Y ahora va a durar 20 segundos. Así que rápidamente puedes cambiar la velocidad de cualquier vídeo o precomposición con este botón. En la tercera sección tenemos todas las herramientas que tienen que ver con las capas de forma. Por eso tienen el mismo color que las capas de forma, para que sea fácil de identificar. Y tenemos una pestaña llamada Shape y otra Add. Vamos a empezar por la Shape. El primer botón es para aplicar un trim path con 3 sliders para poder animarlo más fácilmente. Por ejemplo, vamos a dibujar rápidamente una línea. Y lo que podemos hacer ahora, para animar esto, el método clásico es ir aquí, aplicar un trim path, abrir el subgrupo y empezar a tocar aquí. ¿Qué pasa? Que esto es una pérdida de tiempo y muchos clics.
Y con este script queremos que todo sea muy rápido. Por lo tanto, a partir de ahora simplemente seleccionas la capa de formas que quieres animar con una línea y le damos aquí. Y instantáneamente te añade un trim path y tienes 3 sliders para controlar el start, el end y el offset. Así de fácil. Por lo tanto, rápidamente podrías crear una animación desde esta sección. Creamos un keyframe, nos ponemos al principio y, por ejemplo, lo ponemos a 100%. Apretamos la U, seleccionamos esto, le damos F9 y así rápido animamos una línea. Luego tenemos el segundo botón que se llama Select Path y simplemente sirve para que te muestre estos cuadraditos que a veces cuestan mucho de seleccionar si queremos cambiar, por ejemplo, la forma de nuestro stroke. Algunos serán fáciles de seleccionar, pero otros a veces se resisten un poco. Por ejemplo, aquí, que tenemos este escondido entre estos puntos. Entonces, para hacerlo más rápido, más fácil, simplemente le das aquí y siempre te va a mostrar los cuadraditos para que sea mucho más fácil cambiar la posición, los manejadores y lo que sea. Fíjate que rápido, ¿ves? Si quiero seleccionar este, me costaría un poco, pero si doy aquí, rápidamente ya lo puedo hacer. Luego tenemos el tercer botón que sirve para redondear el cap, es decir, las puntas. Si damos un clic, nos lo hace redondo. Voy a hacer un poco más grande para que se vea bien. Y si le hacemos con Control, tenemos el BAT. Y si le hacemos con Alt, el otro. Por lo tanto, podemos aplicar los tres con clic, Control o Alt. Luego, este botón es para abrir el script gratuito que viene por defecto, Create Nodes from Path, que te permite animar de forma más profesional. Además, si le das con Control y tienes instalado el script, que es el mismo que este, pero extended, puedes darle con Control, también te lo abre. Este script es gratuito y es lo mismo que este, pero como puedes ver, tiene diferentes opciones que te da mucho más control. Que por cierto, tengo un tutorial explicando cómo funciona y cómo instalarlo. Por lo tanto, rápidamente puedes abrir desde aquí estos scripts para tener mayor control con tus animaciones. Bien, luego tenemos esta T, que sirve para convertir una capa de texto en una capa de formas. Por lo tanto, seleccionamos una capa de texto, le damos a la T y rápidamente se crea una capa de formas de la capa de texto. Por lo tanto, podríamos borrar esta y ya tenemos una capa de texto. ¿Qué pasa? Que ahora hay un problema. Si queremos separar las letras para tenerlas en capas de formas individuales, porque estas letras, como puedes ver, están dentro de Contents y tenemos todas las letras. Y si queremos separarlas, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, hacer una copia y en esta borrar todas y dejar, por ejemplo, la primera letra, la F. Le damos aquí y ya tenemos la F. ¿Qué pasa? Que esto es un proceso muy largo y lento. Por tanto, para evitar este proceso, una vez tenemos una capa de formas creada a partir de un texto, lo único que tienes que hacer para separar las letras es darle a este botón. Y lo que hará es extraer todas las capas que tengas dentro de Contents en capas individuales y separadas. Así que seleccionamos la capa de formas, le damos aquí y fíjate cómo en un instante nos ha separado todas las letras en diferentes capas y a la vez ha puesto el anclaje en medio. Por lo tanto, ahora puedo separar rápidamente todas las letras de esta capa. Simplemente con este botón y este botón. Así que lo que podría hacer, por ejemplo, rápidamente es crear unos keyframes y hacer, por ejemplo, esta animación. Esta letra viene de fuera, esta también, esta viene de arriba, de abajo, arriba, abajo. Tocamos las curvas rápidamente, hacemos algo así, por ejemplo, y ya tenemos esta animación. Luego tenemos la segunda pestaña dentro del grupo de capas de formas que se llama Add y sirve para añadir diferentes capas de forma, es decir, formas preestablecidas. Y en la antigua versión de Shantips Tools 2.1, que es esta de aquí, lo teníamos en este botón. Que teníamos este botón y teníamos diferentes formas, pero ahora lo he mejorado añadiendo más formas y haciendo que sea mucho más rápido. Por lo tanto, por ejemplo, si damos aquí, creamos un cuadrado, un rectángulo, donde podemos cambiar la anchura y la altura y que sea redondo las esquinas. Luego tenemos un círculo que te crea un círculo con un relleno y aquí podemos escalar el tamaño del círculo sin tocar el scale.
Y si quieres crear una elipse para tener mayor control, que no sea simétrico, entonces tenemos que darle con control. Si damos con control, es lo mismo, pero ahora tenemos mayor control en los dos ejes para crear una elipse. Luego tenemos el tercer botón, que es para crear estrellas, stars, donde tenemos un controlador para aplicar más o menos este efecto llamado pucker and bloat, que básicamente es un círculo con este efecto. Por lo tanto, rápidamente podemos crear muchas estrellas y aplicar más o menos según nuestro interés. Luego tenemos el triángulo, donde podemos elegir cuántas puntas queremos, por ejemplo 4, 5, 6, 7, etc. Luego tenemos el quinto botón, que es para crear una línea recta, para hacerlo mucho más rápido que con la pluma. Sí, podemos hacerlo con la pluma, con un clic y con Shift, pero primero, nunca está centrado, tenemos que centrarlo, y luego no podemos controlar, animar la distancia, la longitud. En cambio, con este ajuste que te he puesto, simplemente le das aquí, te crea una línea recta centrada en medio de la pantalla y tiene un slider para controlar la longitud, que se anima desde el centro, como puedes ver. Por lo tanto, también lo puedes utilizar para crear una animación de revelar una línea. Creamos un keyframe en 0 y le damos un tamaño que nos guste. Apretamos la U, hacemos una revelación con F9 o con las curvas y tenemos esta línea animada fácilmente. Luego tenemos el último botón, que es para añadir una punta de flecha y trim path a una línea. Si no tienes ninguna capa de formas y clicas aquí, te va a decir que selecciones una capa de forma. Por lo tanto, vamos a dibujar rápidamente una capa de formas. Algo así, por ejemplo. Entonces, ahora sí, si clico aquí, lo que va a hacer es que me va a añadir una punta de flecha, además de trim path. Fíjate. ¿Ves? Tenemos esta flecha que podemos cambiar el tamaño aquí rápidamente. Y lo interesante es que tenemos un trim path para controlar el start y el end, y la punta de la flecha va a seguir estos sliders. Por ejemplo, si pongo esto en 0, vas a ver que ha desaparecido, pero si empiezo a revelar esta línea desde el end, fíjate, empieza a moverse, a animarse la flecha. Incluso cuando se acerca casi a 0, se hace un poquito más pequeña. Vamos a hacer una animación, por ejemplo, de 2 segundos y lo ponemos al 100%. Le damos a play y tenemos esta animación. Vamos a poner que sea redondo, el cap. Y si animamos el otro controlador, el start, cuando llegue al final va a desaparecer. Fíjate. Recortamos aquí y cuando llegue al final desaparece la flecha. Incluso lo que podemos hacer es aplicar 100% y desfasar esto. F9, hacemos así, por ejemplo, y este desfase sería como de largo es la flecha. Y también lo que puedes hacer es que esta flecha, fíjate, puedes cambiar el diseño. Clicando aquí y, por ejemplo, lo puedo hacer más clásico. O si no, por ejemplo, lo puedo hacer más corto. Es decir, que puedes controlar como tú quieras esta flecha. En cuarto lugar tenemos este grupo con dos pestañas, Animation Tools y Expression Tools. Vamos a empezar por Animation Tools. Como dice el nombre, estos botones y ajustes tienen que ver con las animaciones de nuestras capas. Son presets de animaciones y controladores para controlar las curvas de animación. Vamos a empezar por estos dos. Estos dos botones son dos presets de curvas de animación. Por ejemplo, aquí tenemos 3 círculos que van de izquierda a derecha y tienen una animación lineal. Vamos a seleccionar el segundo y vamos a las curvas de animación para ver qué pasa. Seleccionamos los keyframes y si le damos a este botón que se llama Slow Down Curve, lo que va a hacer es como el dibujo. Va a empezar muy rápido y luego va a desacelerar. Es decir, va a hacer un slow down. Vamos a clicar y ver qué pasa. Y como puedes ver, empieza muy rápido y luego va lento. Por lo tanto, si le damos a play, vamos a ver una diferencia con estos dos. Empieza rápido
y luego lento. Y ahora vamos a ver el segundo botón, que se llama Peak Curve. Peak significa pico. Y básicamente, como puedes ver en el dibujo, empieza lento, luego va rápido y luego lento. Por lo tanto, seleccionamos aquí los keyframes y le damos a este botón. Y nos crea un pico. Empieza lento, rápido, lento. Vamos a ver la diferencia entre los tres. Es como más explosivo. Lento, rápido, lento. Por lo tanto, rápidamente, aquí tienes dos de los presets más utilizados para revelar capas y animarlas. Básicamente lo que hace es cambiar la influencia de las curvas de animación. Por eso si clico aquí pone 20-100 y si pongo aquí 100-100. Luego, ¿esto qué es? Esto es para modificar las curvas de animación de una forma mucho más precisa. Vamos a quedarnos con esta capa y vamos a seleccionar los keyframes y vamos aquí. Seleccionamos los keyframes y si clicas el de la izquierda es para cambiar el easy out. Si dejas el ratón te dice para qué sirve. Por tanto, esto, si lo pongo a la izquierda, le estoy diciendo que quiero muy poca influencia, solo 1 al easy out, que sería la parte derecha del keyframe. Para que sea más fácil, piensa que al estirar esto es como estirar este manejador. Cuanto más estires, más influencia. Y lo mismo, pero para el otro lado, para el lado izquierdo, el easy in. Fíjate, si lo pongo casi a 1, tiene muy poca. Y lo mismo con este. Por lo tanto, es muy fácil de entender cómo funciona esto. Rápidamente, puedo hacer, por ejemplo, que sea muy lento y luego rápido, o que sea muy rápido y luego lento, o incluso puedes hacer el peak, poniendo los dos en medio, que sería lo mismo que aquí. Vale, pero ¿y si quiero poner el mismo valor a la vez a los dos? ¿Se puede? Sí, con control. Si clicas con control, vas a mover los dos a la vez. Por lo tanto, como puedes ver, tienes mayor control. Y puedes hacer más rápidamente este tipo de animaciones. Con control. Y si no clicas con control, simplemente mueves una. Y si no, lo puedes escribir directamente en estas casillas. Y esto se aplica a todas las capas a la vez. Vamos a mostrar todas las capas. Seleccionamos los keyframes. Y si clico aquí, como puedes ver, se está aplicando los tres a la vez. Así que rápidamente, pues a partir de ahora seleccionar los keyframes y sin tener que ir a las curvas de animación, jugar con estos manejadores para crear animaciones muy rápidas. Por ejemplo, ahora es explosivo. Vale, ¿y estos botones qué son? Estos botones son para crear una animación de sliding y son flechas que te indican desde dónde lo va a hacer. Por ejemplo, te avanzas más, por ejemplo en un segundo, selecciono y si quiero que aparezca desde la izquierda, le doy aquí. Y básicamente lo que hace, si aprieto la U, es que me guarda la posición actual y me crea un keyframe desde fuera. Por lo tanto, tengo esta animación. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Por ejemplo, este de aquí, si quiero que venga desde este lado, le daría aquí. Y fíjate que es lo mismo. Luego tengo que podría hacer que venga desde abajo y desde arriba. Por lo tanto, rápidamente puedo animar todas las capas que yo quiera con estos presets de animación. Y luego, para hacerlo más rápido, y explosivo y orgánico, selecciono todo esto y, por ejemplo, le digo que sea explosivo. Bien, luego tenemos la sección Expression Tools. Si clicamos aquí, vamos a ver diferentes botones. ¿Estos dos qué son? Estos para copiar expresiones de una capa y estos para pegarlos. Por ejemplo, aquí tengo 4 cuadrados y este de aquí tiene una expresión que hace esta animación. Realmente son dos expresiones, como puedes ver si aprieto la E 2 veces, tenemos una expresión en position y otra en rotation. Si yo quiero copiar, por ejemplo, esta expresión y pegarla rápidamente a otras capas, lo único que tengo que hacer, en lugar de copiar aquí con control C, buscar position y pegarla, ya no vas a hacer nunca más esto. Lo que vas a hacer es seleccionar la capa, le das aquí y te dice cuántas expresiones han copiado. 2, es correcto, 1 y 2.
Y ahora simplemente seleccionas todas las capas que quieras pegar la misma expresión y le damos aquí para pegar la expresión copiada. Y te dice que se ha pegado la expresión en 3 capas. Por lo tanto, si damos a play, ahora tenemos todas las capas con la misma expresión para hacer esta animación. En caso que solo quieras copiar una expresión y tengas muchas, simplemente, por ejemplo, desactiva una. La desactivas, que no la borra, y ahora seleccionas la capa y le das a copiar. Y te va a decir, solo se ha copiado una expresión, porque siempre va a copiar las expresiones activadas. En este caso, solo la de rotación. Por lo tanto, si vamos aquí y decimos pegar, solo va a pegar la expresión de rotación. Luego tenemos este gran botón colorido, que son las expresiones, preestablecidas para aplicarlas rápidamente con un clic. En la versión 2.1 equivale, en la sección Expressions, a esta lista. Básicamente, lo que he hecho es darle un nuevo rediseño para que sea mucho más intuitivo, limpiando algunas cosas e incluso añadiendo nuevas expresiones. Para que lo veas, vamos a clicar aquí. Y fíjate la diferencia. Ahora lo que tenemos es lo mismo que esto, donde tenemos aquí los nombres de las expresiones para que sea fácil de leer, pero además tenemos iconos bien grandes con dibujos que nos ayudan a entender qué hace más o menos cada expresión. Y tenemos algunas nuevas expresiones que antes no estaban en esta lista. Y las que eran parecidas las he agrupado en el mismo botón. Por lo tanto, ha habido una gran mejora. Bien, vamos a ver qué hacen. Vamos a empezar por las 3 básicas: Time, Wiggle and Random. Time básicamente lo que te hace es que cuando seleccionas una propiedad de una capa, le añade la expresión time además de un slider. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta capa, aprieto la R de rotación y si quiero animar esto de forma continua, simplemente voy aquí y le hago clic. Y me pone una expresión con un slider, que si aumento por ejemplo 10, le estoy diciendo que cada segundo va a aumentar 10 puntos la rotación. Por lo tanto, si damos a play, tenemos esta rotación. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una propiedad que tiene X y Y? Es decir, que tiene 2 valores. Claro, si ponemos esto con clic, fíjate que si abro esto, te dice error. ¿Por qué? Porque esto tiene 2 valores. Entonces, para que esto no te pase, si quieres solo controlar un valor, lo puedes hacer con Control o Alt. Si hacemos con Control, va a aplicar un time en la X y si hacemos con Alt, en la Y. Por ejemplo, si quiero controlar este, le doy con Control y ahora, si aumento esto, por ejemplo, lo que me va a hacer es que cada segundo va a aumentar, por ejemplo, 40 píxeles en la X, es decir, en este eje. Fíjate, voy a hacerlo más rápido. Ya tengo eso animado. ¿Que quiero hacerlo en el otro eje? Hacemos Control Z y le damos con Alt. Y ahora va a aplicar esa animación en el eje Y, porque le he dado con Alt. Así que rápidamente puedes aplicar cualquier timer en cualquier propiedad y siempre te va a crear un deslizador con el nombre de la propiedad, más time control. Y luego tenemos el wiggle, que sería lo mismo. Si elegimos una propiedad, por ejemplo, vamos a elegir la P de posición y clico en wiggle, me va a aplicar un wiggle donde tenemos 2 sliders para controlar, por ejemplo, la frecuencia, que sería el número de veces, vamos a poner una cada segundo, y por ejemplo 20. Y ahora puedo aplicar este wiggle, que lo quiero más rápido, pues pongo 5 y pongo 30. Ahora podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa si solo quiero aplicarlo a un eje, en la X o la Y? Pues lo puedo hacer con Control y Alt. Por ejemplo, vamos a aplicarlo en la X, así que buscamos la P, seleccionamos la posición y le damos con Control. Y vamos a hacer lo mismo. 5 por 30. Y ahora aplicar un wiggle en la propiedad posición en la X. Y podemos hacer lo mismo, pero en la propiedad Y, con Alt. Por lo tanto, buscamos la posición o cualquier propiedad que tenga 2 valores y le damos con Alt.
y pongo lo mismo para que veas la diferencia. 5, 30. Y rápidamente, con un solo clic, con Control o con Alt, podemos controlar en qué eje queremos aplicar un wiggle. Puede ser posición, rotación o cualquier otro valor. Y luego tenemos el random, que básicamente te aplica la expresión random. Si hacemos con clic, va a aplicar random a cualquier propiedad que seleccionemos. Por ejemplo, si quiero aplicar una rotación random, aprieto la R y le doy a random. Y con esto puedo aplicar qué cantidad de valores aleatorios estoy aplicando en esta rotación. Ahora bien, si por ejemplo tú quieres aplicar rápidamente un random scale, es decir, que la escala cambie de forma aleatoria, le damos con control. Seleccionamos la capa, apretamos la S y le damos con control. Y lo que hace es que tenemos dos sliders para definir el mínimo valor de escala y el máximo. Por ejemplo, si lo quiero muy grande, ahora va a ir de 20 a 200. Pero puedo hacerlo mucho más sutil, por ejemplo, de 20 a 30. Así que rápidamente podemos controlar el valor aleatorio de la escala de un objeto. Y luego podemos hacer lo mismo, pero con la posición. Por lo tanto, apretamos la P de posición, la seleccionamos y con Alt, como hice en la información, vamos a aplicar una posición aleatoria. Si damos a Play, vas a ver que este cuadrado se mueve de forma aleatoria en toda la composición. Voy a ocultar los otros dos. Y para controlar la zona, desde donde se mueve, porque ahora se mueve por toda la composición, tenemos estos dos puntos. Este sería el punto este de aquí y este el final. Pero nosotros podemos decir, mira, quiero que sea de aquí a aquí más o menos. Por lo tanto, si damos a Play, ahora se mueve en una zona mucho más pequeña. Incluso lo puede hacer mucho más pequeño. Fíjate. Así que rápidamente tienes tres tipos de animaciones diferentes aleatorias con esta expresión random. Bien, luego tenemos el cuarto botón que se llama Fade In, Fade Out. Y básicamente sirve para aplicar un Fade In y un Fade Out a cualquier capa a través de unos marcadores. Por lo tanto, seleccionamos, por ejemplo, esta capa, le damos aquí y de repente se pone este marcador Fade In y este marcador Fade Out. Entonces, siempre se pone un segundo desde el principio y un segundo desde el final. ¿Y cómo funciona? Básicamente, cuando el timeline pase de aquí, va a revelar la capa según el tiempo que tenemos aquí. Es decir, el fade in y el fade out ahora dura un segundo. Por lo tanto, si damos play, después de aquí tarda un segundo en revelarse. Y lo bueno es que podemos mover esto en cualquier momento para controlar esa revelación. Y lo mismo con esto. Con el fade out lo podemos mover y después de pasar aquí tardará un segundo en desvanecerse. Y nosotros podemos controlar la duración del fade in y fade out. Es decir, si no quieres que tarde un segundo, podemos poner, por ejemplo, 0,5. 0,5 o, por ejemplo, que tarde 3 segundos en desaparecer. Ahora sea mucho más rápido, 0,5, y aquí tardará 3 segundos en desaparecer. Por lo tanto, tienes mayor control para decidir cuándo mostrar o hacer desaparecer una capa con el fade in y fade out. Luego tenemos el marker, que el marker sirve para controlar la animación, los keyframes de una sola propiedad a través de un marcador. Por ejemplo, tengo este cuadrado con estos keyframes en posición. Si doy a play, tengo esta animación. Si quiero retardar esta animación, lo que podría hacer es coger esto y, por ejemplo, moverlo aquí. O más adelante o más atrás. Bien, si no quieres perder tiempo con esto porque tienes muchas capas y muchas propiedades, lo que puedes hacer es seleccionar los keyframes de una sola propiedad y le das aquí. Y de repente te crea un marcador con el nombre de la propiedad que has seleccionado más animación. Entonces, si damos a play, ahora es lo mismo. Sin embargo, si yo muevo este marcador, es lo mismo que hacer esto. Es decir, estoy diciendo que esta animación empiece desde donde está el marcador. Fíjate, ahora no hace animación y la hace a partir de aquí. Por lo tanto, puedo controlar más fácilmente desde donde hace la animación de una propiedad.
Y esto lo puedes aplicar a tantas propiedades como tú quieras. Por ejemplo, vamos a hacer una rotación de un par de vueltas. Esto. Entonces yo podría seleccionar esto y crear otro marcador, Rotation Animation, y decirle, por ejemplo, que primero quiero que haga la posición y luego la rotación. Y aquí va a hacer la rotación. Así que es una forma muy fácil de controlar cualquier animación de cualquier propiedad fácilmente con un marcador sin tener que ver los keyframes. Luego tenemos el botón de Stop Motion, que es como una especie de rectángulo con movimiento. Por ejemplo, tengo esta animación y le quiero poner como un efecto de que se mueve, de que rota y que también cambia de posición. Entonces simplemente seleccionas una capa, le das aquí y ahora le aplica un par de expresiones en la posición y rotación que tenemos esta diferencia, creando este efecto súper chulo y haciendo que tu capa esté mucho más viva. Luego tenemos un counter que es para crear un contador numérico. Le damos aquí y rápidamente se crea una capa de texto con diferentes ajustes para poder tener mayor control en nuestro contador numérico. El primer slider es para cambiar el número. Por ejemplo, podemos hacer una animación de un número que incrementa o que va hacia abajo. Luego tenemos los decimales, que es para mostrar cuántos decimales queremos en caso de que queramos mostrar decimales. Por ejemplo, si ponemos 1, va a mostrar un decimal. Si queremos 2, 2, etc. Luego tenemos el mostrar, por ejemplo, voy a poner 0 y voy a poner 1.000.000. Aquí tengo 1.000.000 y con este checkbox podemos decidir si mostrar puntos entre los miles. Si lo tenemos activado por defecto, se va a ver este punto. Si no, los activamos. Por ejemplo, vamos a hacer una animación que va de 0 a 1.000.000. Vamos a poner reset y le damos aquí. ¿Ves? Ahora no se ven los puntos, pero si queremos puntos, activamos esta casilla y ahora se ven los puntos. Y el último checkbox es para cambiar entre formato europeo o americano. Es decir, en Europa, para separar los miles tenemos puntos. En América utilizamos comas. Por lo tanto, si quieres formato no europeo, americano, desactiva esta casilla y ahora te muestra comas. Luego tenemos el loop, que es para loopear keyframes. Por ejemplo, tengo este círculo que va de izquierda a derecha. Si quiero loopear esta animación, simplemente selecciono estos keyframes y le doy al loop. Y se aplica una expresión que significa que después de aquí vuelve a repetir esta animación todo el rato. Por lo tanto, le damos a play y se repite todo el rato esta animación. Si no quieres loopear y quieres que haga efecto ping-pong, es decir, que vaya aquí y luego parezca que vaya atrás cuando continúa, tenemos el efecto ping-pong. Seleccionamos esto, le damos a ping-pong y ahora hará lo mismo, pero al revés. Va y vuelve y se loopea todo el rato. Bien, luego tenemos el proximity, que como indica este icono, es para hacer reaccionar diferentes capas según un nulo. Tenemos tres opciones, con clic, con control y con alt. Primero de todo necesitamos seleccionar diferentes capas y vamos a darle con clic normal. Si damos con clic normal, vamos a aplicar un proximity scale, es decir, que según la proximidad va a aumentar el scale. Clicamos aquí y se crea un nulo. Entonces, basado en la distancia y la posición de este nulo, va a aumentar las capas que hemos seleccionado previamente, como puedes ver. Por lo tanto, al animar este nulo, creamos fácilmente esta animación. Y en el nulo tenemos dos controladores. ¿Qué cantidad máxima queremos de scale? Y luego tenemos la distancia de reacción. A mayor distancia, más capas van a reaccionar a su alrededor, como puedes ver. Por tanto, podemos crear estas animaciones más progresivas. Si queremos que sea mucho más preciso, entonces disminuimos esta distancia para que solo reaccione cuando está muy cerca de la posición del anclaje del nulo. Luego, si tenemos diferentes capas seleccionadas y le damos con control, va a aplicar una animación parecida, pero con la opacidad. Le damos con control y es lo mismo, un nulo que al moverlo cambia la opacidad. Lo que pasa que ahora el controlador lo tenemos al 100%. Por ejemplo, si decimos que lo queremos al 20%,
por donde pase el nulo, va a hacer que la opacidad de las capas sea un 20%. Si queremos que reaccionen más capas cercas, aumentamos la distancia. Y si queremos el efecto contrario, lo único que tenemos que hacer es dejarlo a 100% y disminuir la opacidad de las capas. Por ejemplo, lo dejamos muy bajito y ahora, por donde pase el nulo, se va a iluminar las capas. Y por último, si tenemos diferentes capas seleccionadas y le damos con Alt, lo que va a hacer es aplicar ambas animaciones a la vez. Es decir, un Proximity Scale y un Proximity Opacity. Vamos a darle con Alt y tenemos lo mismo, un nulo, pero donde podemos controlar el Scale y la opacidad. Por ejemplo, vamos a disminuir la opacidad y ahora por donde pase el nulo, las capas se hacen grandes y se iluminan más. Voy a disminuir, por ejemplo, la distancia y, por ejemplo, un poco el scale y fíjate que podemos hacer rápidamente esta animación, controlando el scale y la opacidad. Y podemos aumentar también la distancia y hacer lo que queramos. Luego tenemos la expresión de lookat, que como indica este dibujo, sirve para que todas las capas apunten hacia un punto. Por ejemplo, vamos a seleccionar todas estas flechas y le doy aquí y me crea un nulo que todas las flechas apuntan donde está el nulo, el anclaje. Por lo tanto, rápidamente puedo crear este tipo de animaciones donde una flecha o una capa cambia la rotación según la posición del nulo. Y finalmente tenemos este botón que es para el particle, es decir, para el efecto CC Particle World. Como indica, la información es para linkear un nulo a este efecto. Por ejemplo, vamos a crear un sólido y vamos a poner el efecto CC Particle World. Si queremos controlar el particle con un nulo, que es mucho más práctico que moverlo desde aquí, que es más complicado, como puedes ver, es más complejo, simplemente selecciona la capa, le das aquí y te crea un nulo que ahora sigue la posición del particle world. Por lo tanto, la ventaja de esto es que podemos animarlo mucho más rápidamente. Vamos a crear un par de fotogramas. Voy a hacer que haga así, por ejemplo, y luego que vaya por aquí y vuelva aquí. Vamos a cambiar un poco simplemente las físicas. Vamos a poner que no tenga gravedad para que se vea fácilmente y que tenga más resistencia. Y fíjate qué rápido y qué fácil es controlar unas partículas con este nulo, gracias a este botón, donde únicamente solo tienes que ajustar los ajustes y animar el nulo. Bien, ahora vamos a pasar a una de las grandes novedades de Shantips Tools 3. Y son estos números de aquí y estos de aquí de color azul. ¿Qué son todos estos números? Esto son botones para asignar tus propios presets. Sí, lo que estás escuchando. Es decir, si tú no sabes lo que es un preset, básicamente un preset es como un archivo que puedes guardar, por ejemplo, expresiones, un conjunto de efectos que pones en una capa de formas, es decir, el diseño que tiene. Puedes guardar muchas cosas en un archivo, que lo puedes hacer aquí, guardar preset, y luego aplicarlo, pero en lugar de aplicarlo desde aquí, tú lo puedes hacer desde estos botones. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjate, cuando clico encima, me dice, por defecto, que este botón no tiene ningún preset asignado. Que para asignar un preset tengo que hacer control clic. Por tanto, en todos estos botones, si quieres asignar tu propio preset, simplemente tienes que hacer control clic. Ahora bien, vamos a crear un preset para que entiendas cómo se hace. Por ejemplo, en este tutorial de aquí, que explico con una expresión cómo hacer que cualquier capa rebote, es básicamente esta expresión. Si quieres aprenderla, te vas al tutorial y lo aprendes. Vamos a copiar esta expresión, control C, y vamos a aplicarlo, por ejemplo, a esta capa. Aprieto la P y lo pongo aquí dentro. Para que funcione, básicamente esta expresión hace que una capa rebote dentro de la composición. Bien, tú imagínate que yo en un futuro quiero volver a reutilizar esta expresión y no quiero volver a esa página o no me acuerdo de la expresión. ¿Qué hago entonces? Pues me puedo guardar cualquier expresión en un preset. ¿Cómo se hace? Simplemente seleccionas la propiedad que tiene la expresión, te vas en Animation,
Save Animation Preset y te lo guardas. Yo me lo guardo ya en un archivo que tenía creado y ahora simplemente para reutilizar ese preset, si no tienes mi script, te vas aquí y buscas el preset y lo aplicas. Pero si tienes mi script, simplemente hacemos control clic, recuerda, para asignar un preset, buscamos la carpeta, seleccionamos el preset y le damos OK. ¿Y cómo sabemos qué preset hay en cada botón? Cuando dejas el ratón encima, si hay un preset te lo va a decir. Fíjate que aquí te dice no hay preset. En cambio, si lo pongo aquí, me dice bouncing. ¿Por qué me dice bouncing? Porque yo me he guardado esta expresión con el nombre de bouncing. Por lo tanto, ahora, si quiero aplicar este preset, esta expresión, a las demás capas con un solo clic, la selecciono, le doy aquí y de repente todas las capas ya tienen esa expresión. Para que veas el poder de aplicar presets y sobre todo poder guardártelos con este script. Y para que veas que soy generoso, te he puesto 12 botones para que puedas guardar presets. Estos 6 de aquí y estos 6 de aquí. Los he puesto aquí con un color para que te puedas guardar, por ejemplo, expresiones. Y aquí veremos que puedes poner lo que tú quieras. Efectos, capas de formas, etc. Pero si quieres poner aquí efectos, capas y aquí expresiones, eso a tu gusto. Pero fíjate que puedes llegar a poner hasta 6 aquí y 6 aquí. Un total de 12 presets que se pueden configurar a tu gusto. Bien, vamos a continuar con el quinto grupo, que tiene dos pestañas que se llaman New y Effect. Vamos a empezar por New. Este grupo, como puedes ver, tiene muchas letras y se llama New porque es para crear nuevas capas. Y como puedes ver, he puesto letras con diferentes colores para que sea muy fácil de identificar rápidamente qué tipo de capa o acción vas a utilizar. Vamos a empezar por el primer botón, la N. La N es de nulo y sirve para crear un nulo. Antiguamente, en la versión 2.1, para crear un nulo, tenías que ir a la pestaña de expresiones y tener seleccionado el que viene por defecto y darle aquí. Sin embargo, he querido agilizar y hacer este proceso mucho más rápido. Por eso lo he puesto aquí, sin tener que clicar en una pestaña y que esté al lado de las otras capas. Y le he puesto alguna mejora. Entonces, como en la versión antigua, si le damos aquí y no tenemos nada seleccionado, nos crea simplemente un nulo. Y cada vez que le demos, nos crea otro nulo. Perfecto. Ahora bien, la parte interesante, que este botón lo utilizo mucho en mis proyectos. Por ejemplo, si tenemos una animación, como esta de aquí, una pirámide que se forma, donde tenemos varias capas con diferentes animaciones. Imagínate que esto me pasa mucho, que quiero moverla. Quiero ponerla a la izquierda, a la derecha o hacerlo más pequeño sin desmontar la animación, claro, porque si no, ¿qué pasa? Ya se ha roto la animación. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente seleccionas todo lo que quieres mover, todas las capas, y ahora sí le das al nulo. Y te crea un nulo, pero con todas las capas que has seleccionado previamente linkeadas. Por lo tanto, yo ahora puedo mover esas capas fácilmente con el nulo. Y por ejemplo, puedo decir, mira, lo que voy a poner aquí, incluso aprieto la S y lo hago más pequeño. Que esto es algo que lo hago muy a menudo en los proyectos. Y compruebo si todo me gusta, perfecto. Y si estoy satisfecho, muchas veces lo que hago simplemente es borrar el nulo. Y fíjate que no hemos desmontado la animación. Para que veas el poder de este botón. Para mover cualquier animación sin desmontarla. Ahora, si te fijas, si dejamos el ratón encima, nos dice que hay una segunda acción con control. ¿Para qué sirve? Vamos a verlo. Vamos aquí y, por ejemplo, voy a poner este logo aquí, voy a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, la opción de control sirve para que cuando nosotros seleccionamos una propiedad que no tenga dos ejes, por ejemplo, esta no, pero por ejemplo, cualquiera que sea rotación o cualquiera que no tenga dos ejes, si tú la seleccionas y le das con control, te va a crear un nulo con un deslizador, un slider, que controlará esa propiedad desde el nulo. ¿Por qué hace esto? Para que tú puedas seleccionar cualquier propiedad que tú quieras y la puedes controlar desde un nulo sin tener que ir a la capa a buscarla. Por ejemplo, selecciono rotación, le doy con control y me crea un nulo de color rosa que si me voy a los efectos, vemos que tenemos un slider que se llama rotation, porque la propiedad se llama rotation, más el nombre de la capa. La capa se llama After Effects Logo, por tanto, Rotation After Effects Logo. Entonces, si toco este valor, puedo comprobar que ahora responde esa propiedad.
Si mueves el nulo, no pasa nada. Simplemente es una capa, como puedes ver, que tiene este icono para indicarte que es para controlar simplemente, no es para mover capas. Pero esto es muy útil para cuando quieres controlar algunas propiedades sin tener que ir a las capas. Y puedes añadir más, como, por ejemplo, vamos a seleccionar la T. Si tú no seleccionas el nulo y le das con control, te crea otro nulo con esa propiedad. Sin embargo, voy a hacer control Z. Si tú seleccionas una propiedad y seleccionas ya un nulo, como este, el que tenemos antes, por lo tanto selecciono opacidad y el nulo, y le doy con control, me va a poner ese slider en el nulo que tenía antes. Por lo tanto, si voy aquí, fíjate que ahora tengo la opacidad, que hemos seleccionado ahora, y la rotación. Por lo tanto, con control, te puedes crear un nulo con todas las propiedades que tú quieras controlar de todas las capas, para que veas el poder. Por ejemplo, si creamos un rectángulo y quiero también controlar la rotación de este rectángulo desde este nulo, pues aprieto, por ejemplo, la R, aquí, selecciono el nulo importante y le doy con control. Vuelvo a nulo y me fijo que también tengo la rotación del rectángulo. Por lo tanto, puedo controlar la rotación del rectángulo desde el nulo y también la rotación, por ejemplo, del logo desde aquí. Y también esto que hemos puesto. Y también cualquier efecto. Por ejemplo, vamos a ponerle un fractal noise, y, por ejemplo, a lo mejor quiero controlar esto. Vamos a buscarlo, se llama Evolution, así que buscamos Evolution, seleccionamos el nulo, le damos con control, volvemos al nulo y tenemos la evolución del efecto. Entonces, con control es como una especie de que tú te creas tu propio menú con los sliders que tú quieras. Luego tenemos el segundo botón que es para crear un texto, la T de texto. Por cierto, como puedes ver, estos colores intentan tener el mismo color que las capas que se crean. Es decir, este rojo es el rojo del nulo. Aquí tenemos para precomponer, el sólido, la capa ajuste y la capa de formas. Sin embargo, la T es roja pero un poco diferente y lo he hecho expresamente para que no sea el mismo rojo que este y puedas diferenciarlo rápidamente, que es la T de texto. Entonces, vamos a crear un texto. ¿Cómo se hace? Simplemente le damos aquí, se abre una ventana y lo que escribas, por ejemplo, Shantips, le das a OK o intro más rápido y te crea un texto y, lo importante, te lo centra en medio de la pantalla. Luego, si le damos con control, vamos a hacer otro texto rápidamente. Por ejemplo, voy a poner After Effects. Si le damos con control, nos va a cambiar el texto que seleccionemos. Ahora bien, si seleccionamos más de un texto, por ejemplo este, y le damos con control, como hice en la descripción, Change Text of Selected Layers, entonces nos va a cambiar el texto de todas las capas seleccionadas. Por ejemplo, vamos a poner Fast. Y rápidamente, como puedes ver, me cambia el texto de todas las capas. Y la tercera opción, que es con Alt, es para añadir marcadores a una capa o a la composición. Por ejemplo, si tenemos una capa, vamos a borrar una, y la tenemos seleccionada, y le damos con Alt, nos va a añadir un marcador. Por ejemplo, pongo Change One. Imagínate que pongo aquí, hay que cambiar no sé qué. Le damos OK y tenemos un marcador. Por lo tanto, rápidamente puedes poner tantos marcadores como tú quieras en una capa. Ahora bien, si no tienes ninguna capa seleccionada, te lo va a poner en la composición. Por ejemplo, hago alt clic y pongo Change this later. Cambiar esto luego. Y como puedes ver, lo tengo ahí. Así que con clic normal crea un texto, con control te cambia un texto y con alt te añade un marcador en la capa o en la composición. Luego tenemos la P de precompose, precomponer, que sirve básicamente, como siempre, si tenemos varias capas y queremos crear una precomposición, la seleccionamos y le damos en la P. Ponemos el nombre que queramos, OK, y ya está. Nos crea una precomposición. Y como novedad en esta versión, que antes no lo tenía, si le damos con control, nos deshace la precomposición. Es decir, importa todas las capas en la composición actual. En este caso, estas de aquí. Por lo tanto, si selecciono esta precomposición y le doy con control, ¡pam!, importa todas las capas deshaciendo la precomposición. Bien, luego tenemos el botón de sólido. Si le damos con clic normal, nos crea rápidamente un sólido negro, para que no tengamos que elegir el color ni poner nombre. Le hacemos un clic y tenemos un sólido de color negro, como puedes ver. Ahora bien, si le damos con control,
nos va a abrir el típico menú para crear un sólido donde ponemos un nombre y elegimos un color. Y si le damos con Alt, nos crea un sólido negro de la duración de la capa seleccionada. ¿Qué quiere decir esto? Mira, imagínate que tienes un vídeo. Vamos a centrar este vídeo y vamos a crear un texto. Por ejemplo, text. Y este texto quiero que dure, por ejemplo, 1 segundo. Y justamente quiero poner un fondo negro detrás de este texto con la duración de esta capa. Entonces, para hacerlo más rápido, simplemente selecciono esta capa, le doy con Alt y me crea directamente un sólido que me lo pone por debajo. Fíjate, por debajo de la capa seleccionada, encima ya recortado. Entonces, puedo hacer rápidamente esto, por ejemplo. O bajar la opacidad y puedo hacer rápidamente este tipo de fondos sin complicarme la vida. Esta opción, si le damos con Alt, seleccionando una capa. Luego tenemos el botón de Adjustment Layer para crear una capa de ajuste. Si le damos con clic, nos crea una capa de ajuste normal. Y si le damos con Control, hace lo mismo que la misma opción que Alt con el sólido. Es decir, si yo selecciono, por ejemplo, este texto y le doy con Control, me pone una capa de ajuste de la duración de la capa que he seleccionado, pero esta vez me la pone por encima, ya que normalmente ponemos siempre las capas de ajuste por encima. Por lo tanto, yo puedo poner cualquier efecto rápidamente solo en esta zona. Y por último, tenemos el botón de Shape Layer para crear una capa de formas vacía. Si clicamos, nos crea una capa de formas, pero vacía, es decir, que no tiene ningún content. Y te preguntarás, ¿por qué quiero crear una capa de formas vacía? Pues muchas veces es muy útil. Sobre todo, por ejemplo, si te guardas tus presets, recuerda, aquí y aquí, o tienes otro script, como por ejemplo que tengo yo aquí, donde yo tengo presets con capas de formas. Es decir, son formas, pero que para aplicar un preset, por ejemplo, esto es una flecha, necesito siempre una capa de formas. Por lo tanto, con una capa vacía que no tenga ningún elemento, le doy aquí, por ejemplo, bueno, esto es un script que yo tengo, y me añade ya un content, que en este caso sería esta flecha que tengo animada. Por lo tanto, las capas de formas vacías son muy útiles para aplicar rápidamente presets de animaciones. Mira, vamos a hacerlo otra vez. Voy a hacer Ctrl Z y voy a seleccionar otro preset, por ejemplo, este, que básicamente es como este clic. Y por último tenemos estos botones que van del 1 al 6 botones, que son lo mismo que estos botones de aquí. Si te acuerdas bien, estos son para guardar presets. Por lo tanto, tienes 6 botones de aquí para guardar presets de un color, para que puedas, por ejemplo, guardar expresiones o lo que tú quieras, y luego aquí, en primera fila, para que te guardes tus presets favoritos. Te puedes poner efectos, conjuntos de efectos, estilos de capa, expresiones, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, aquí tengo un fill. Es decir, puedo crear un sólido y si quiero cambiar rápidamente el color, le doy aquí y me aplica este fill. Y podría cambiar rápidamente el color de este fondo. O, por ejemplo, lo que tengo también es, en el segundo botón, un efecto de capa de estilo. Es decir, creo, por ejemplo, un texto, voy a poner text, y si quiero cambiar el look de este texto para que sea el mismo que utilizo siempre en las portadas de mi canal de YouTube, pues simplemente le doy aquí porque yo ya me he guardado un preset, ves que se llama texto amarillo, y ¡pum!, me lo aplica. Y así de rápido aplico este look, para que veas que puedes guardar estilos de capa, efectos, lo que tú quieras. Recuerda que simplemente para guardar le tienes que dar con control, clic, y buscar el preset en tu ordenador y guardarlo. Y como puedes ver, como antes, cuando te guardas un preset, cuando lo asignas, te sale el nombre del preset. Por eso aquí me sale fill, aquí me sale texto amarillo, etc. Y si quieres cambiar un preset que ya tienes, es lo mismo. Le das con control clic y ya está. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda pestaña de este grupo, que se llama Effect. Y como dice el nombre, en este grupo tenemos botones para aplicar efectos. Voy a empezar explicando estos botones de aquí y luego este de aquí. Todos estos botones que ves, que tienen dibujos, son efectos para aplicar con un solo clic. He seleccionado los efectos que he creído que son más útiles
para el día a día. Obviamente en After Effects tenemos muchos efectos, pero he puesto los más comunes para que sea muy rápido simplemente aplicar un efecto con un solo clic. Vamos a empezar por este de aquí. Esto es para aplicar un slider control, es decir, el típico deslizador para controlar un ajuste. Por tanto, si tenemos una capa, vamos a hacer un rectángulo, por ejemplo, y quiero ponerle un slider rápidamente. En lugar de buscar efecto, le doy aquí y me añade un slider control. Por lo tanto, ahora fácilmente lo podría linkear a cualquier propiedad. Luego, interesante, si le damos con control, tiene una función secreta. Es muy parecido a la opción de darle con control al nulo. ¿Te acuerdas que si seleccionamos una propiedad y le damos con control nos crea un nulo con un slider que controle esa propiedad? Pues esto hace lo mismo, pero sin el nulo. Es decir, te añade esa propiedad con un slider en la misma capa. Por ejemplo, si yo quiero controlar el roundness con un slider, simplemente lo selecciono, me voy al botón de slider y le doy con control. Y me añade un slider para controlar esa propiedad en la misma capa. Y lo bueno de esto es que puedo seleccionar varias propiedades a la vez y aplicarlo. Por ejemplo, vamos al stroke y quiero controlar esto. También quiero controlar cuántos guiones hay y, por ejemplo, el offset. Por lo tanto, selecciono esto, esto y esto, le doy con control y ¡pam! Ya tengo más sliders para controlar todo esto. Vamos a ver el offset, el número de guiones y el stroke. Así que rápidamente seleccionas cualquier propiedad, le das con control y te crea ya un slider. En segundo lugar tenemos el icono para aplicar el efecto de curvas. Por cierto, en cualquier botón, si dejas el ratón, como puedes ver rápidamente el nombre del efecto. Igualmente he intentado crear iconos que rápidamente te dé una señal visual de qué tipo de efecto se va a aplicar. Por tanto, si queremos aplicar unas curvas, seleccionamos este rectángulo, por ejemplo, le damos aquí y ya tenemos el efecto de curvas. Muy útil para controlar la exposición, los colores, hacer cualquier cambio. Luego, el tercer botón es para aplicar un Fastbox Blur, es decir, un desenfoque. Clicamos y ya podemos aplicar este efecto que es muy útil para aplicar glows. Luego tenemos este, que es el típico, mítico Fractal Noise. Clicamos y ya tenemos un Fractal Noise. Luego tenemos el fill, que es simplemente para aplicar un fill. Así rápidamente podemos cambiar de color en cualquier capa. Luego tenemos el botón para aplicar un degradado, un gradient ramp. Clicamos y nos aplica un gradient a cualquier capa. Luego tenemos el icono de drop shadow para aplicar una sombra. Por ejemplo, vamos a crear un sólido, vamos a cambiar rápidamente el color con un fill y vamos a poner, por ejemplo, un azul un poco oscuro. Algo así. Lo ponemos por debajo y si quiero aplicar una sombra a este rectángulo, simplemente le doy aquí. Y ya está, tenemos el típico drop shadow, como puedes ver. Luego tenemos este rectángulo con bordes rugosos porque es el roughen edges. Clicamos y nos aplica el típico efecto para crear bordes y animarlo. Luego tenemos este botón que representa una rueda cromática, es para cambiar rápidamente la tonalidad, la saturación y el lightness de cualquier capa. Y por último tenemos como este rectángulo con una raya que es para aplicar un light sweep, es decir, este reflejo que recuerda que lo podemos animar rápidamente y personalizarlo. Bien, luego tenemos este gran botón al principio de todo que es para copiar un efecto o las propiedades y pegarlo a otra capa para que una capa controle cualquier cambio que se aplique a las otras capas. Por ejemplo, si tengo esta capa y le pongo un drop shadow, vamos a hacer, por ejemplo, que se vea así, y yo quiero copiar este efecto y pegarlo a otras capas, pero quiero que los controles de este efecto controlen los cambios de las otras capas, porque si yo aplico aquí también un drop shadow y tengo que hacer lo mismo, pero luego a lo mejor cambio la distancia, cambio el ángulo, ya tengo que hacerlo aquí también y es una pérdida de tiempo. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es seleccionar, por ejemplo, esta capa, selecciono el efecto que quiero copiar con los property links y le doy aquí. Y me acaba de copiar ese efecto. ¿Qué significa? Que si yo ahora selecciono esta capa, por ejemplo, y esta,
y le doy con control V, vas a ver que estas dos capas tienen el efecto con los números rojo. Fíjate, el text 2 y el text 3. Esto significa que el texto 1 manda. Por lo tanto, yo, cuando aplico un cambio a esta capa, los otros efectos siguen los cambios de la capa original que he copiado con este botón. Por lo tanto, es más fácil controlar cualquier efecto o propiedad que copies con este botón. Bien, y para acabar ya estamos en el sexto grupo y el último, que sería el Layer Tools, es decir, los botones para aplicar cambios a las capas. Vamos a empezar por el primero. Como puedes ver, es como una especie de flecha y una línea. ¿Para qué sirve? Este botón de aquí sirve para mover las capas donde esté el cursor. Es decir, en lugar de hacerlo manualmente, por ejemplo, así, que tú tengas que moverlo manualmente, a partir de ahora simplemente le das aquí y va a mover todas las capas que tengas seleccionadas donde esté el cursor. Fíjate, rápidamente todas las capas que tú tengas seleccionadas se las mueve donde tú quieras. Bien, luego hay una función escondida que si le damos con control te abre esta ventana, que es para mover capas de arriba a abajo en el timeline. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, estas de aquí es simplemente para subir o bajar una capa. Por ejemplo, si tengo esta capa seleccionada y le doy aquí, la puedo bajar rápidamente o subirla. Y también lo puedo hacer lo mismo con varias capas a la vez, como puedes ver. Luego, este botón de aquí y este botón de aquí. Como puedes ver, lo que hace es que tenemos como una capa arriba de todo y una capa abajo de todo. Por lo tanto, si quiero bajar una capa abajo de todo, por ejemplo, cuando creamos un fondo, simplemente le damos aquí y ya te la envía directamente abajo. ¿Que quieres una capa arriba de todo? Le das a este botón. Así que rápidamente podemos subir y bajar capas con estos botones. Y lo puedes hacer con todas las capas que tú quieras a la vez, como puedes ver. Que por cierto, si quieres bajar una capa rápidamente sin tener que abrir esta pestaña con control, te he puesto el atajo con Alt. Es decir, con Alt es como darle a este botón de aquí. Por ejemplo, selecciono esta capa, le doy con Alt y siempre me va a enviar la capa seleccionada abajo. Bien, este botón de aquí es simplemente para mover una capa seleccionada encima de una segunda capa seleccionada. Por ejemplo, si quiero esta capa que esté encima de esta de aquí, porque tú imagínate que tienes 50 capas o tienes 100 capas. Entonces, a veces es un rollo coger una capa y empezar a bajar en el timeline hasta que encuentres la capa que quieres ponerla encima. Entonces, simplemente seleccionas una capa, que es la capa que quieres mover, tiene que ser la primera, y luego seleccionas la capa que quieres que esté por encima y le das aquí. Y ya está. Te mueve la primera capa seleccionada, como puedes ver este icono, encima de una segunda. Por ejemplo, si quiero esta encima de esta, hago así y ya está. Y nuevamente, si tienes, por ejemplo, vamos a hacer esta capa aquí, también te alinea el principio y el final. Por ejemplo, quiero esta capa encima de esta. Le doy aquí y como puedes ver, se pone encima y está alineada. Luego tenemos este botón de aquí que te prometo que es muy útil. Como puedes ver, son como dos keyframes y con una raya en medio. Y es para copiar unos keyframes y pegarlos al revés. Es decir, por ejemplo, tengo esta animación y a lo mejor quiero hacer la animación al revés. Es decir, vamos a centrarnos en el primer rectángulo, que es este de aquí. Quiero copiar esto y pegarlo aquí, pero al revés. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahora simplemente con este botón. Lo único que tienes que hacer es seleccionar los keyframes y no tienes ni que hacer control C. Repito, no tienes que copiarlos. Simplemente los seleccionas y donde tengas este indicador, le das a este botón y ¡pam! Se te pegan los keyframes, manteniendo las curvas de animación, como puedes ver. Por lo tanto, fíjate, viene y como lo hemos pegado, se vuelve. Y esto lo puedes hacer con muchas capas a la vez. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto, que es esta animación,
me paro por aquí, le doy aquí y fíjate, me acaba de copiar desde el keyframe más cercano todas las capas con los keyframes al revés. Por lo tanto, tengo esta animación que viene y luego que vuelve. Bien, luego tenemos esta especie como de X que es para borrar. Si clicas, te abre esta simple pestaña y es para borrar de cualquier capa que tengas seleccionado keyframes, expresiones y efectos. Por ejemplo, si quiero borrar todos los keyframes de esta capa, le doy aquí y me los borra. Si tengo varias capas, le doy aquí y todos los keyframes borrados. Y si tienes capas que tengan expresiones o quieres eliminar cualquier expresión, por ejemplo, estas de aquí, aprieto la 2 veces y quiero eliminar todas las expresiones, pues simplemente, por ejemplo, si quiero eliminar las de esta capa, le doy aquí para borrar expresiones. ¡Pum! Y todas las expresiones eliminadas. Si tienes varias capas, hace lo mismo. Todo limpio. Y este botón es para eliminar todos los efectos de cualquier capa. Por ejemplo, estas capas tienen sliders, que sería como efectos. Por tanto, puedo asociar todas las capas, le doy aquí y me elimina todos los efectos. Así estas capas ya no tienen ni keyframes, ni expresiones, ni efectos. Y si tienes una capa con keyframes y no quieres clicar aquí y clicar aquí, te he puesto que si das con control, te borra directamente los keyframes de cualquier capa, que es básicamente lo mismo que clicar aquí. Por si quieres ir más rápido. Por ejemplo, tengo esta capa y quiero volver a empezar la animación porque no me gusta, le doy aquí con control y ya está, todo borrado. Luego tenemos como este botón de aquí, que son como 4 puntos distribuidos uniformemente. Esto es para distribuir capas en una cuadrícula, en un grid. Por lo tanto, si clicamos aquí, se abre esta pestaña que es muy útil. En la versión 2.1 lo teníamos aquí, pero esta vez, como puedes ver, la he mejorado. La herramienta he puesto todo esto que es nuevo. Y te voy a explicar cómo funciona. Para que veas cómo funciona, lo único que tienes que hacer es siempre seleccionar capas y el orden importa. Es decir, si yo quiero ordenar estas capas desde el 1 hasta el 9, tengo que seleccionar primero el 1 hasta el 9. Y ahora, por ejemplo, si las quiero en fila, aquí, donde pone rows, quiero solo un row, que sería una fila. Por tanto, dejo 1. Pero en columnas quiero 9. Por tanto, pongo 9, le doy OK y ya tengo todas las capas distribuidas en esta cuadrícula de 1 por 9. Si quiero, por ejemplo, un 3x3, pues pongo 3 por 3. Le doy OK y ya tengo todas las capas distribuidas en 3x3. Y ahora viene la parte interesante. ¿Qué es esto de aquí? Esto es para arreglar el espacio entre las capas. Fíjate en estos iconos que es lo que importa. Si vamos aquí o aquí, es para disminuir o aumentar la distancia basada en este número de píxeles. Por tanto, si tengo estas capas que se pueden separar en este eje y en este eje, y le doy aquí, fíjate, se reduce la distancia partiendo siempre de la capa central en 50 píxeles. Por lo tanto, yo podría ajustar o aumentar esta distancia. ¿Que la quiero hacer más leve? Pues pongo, por ejemplo, 10. Y ahora los cambios son más sutiles. Si pongo 100, será mucho más grande los cambios, como puedes ver. Que solo quiero disminuir esta distancia, la vertical. Por lo tanto, me fijo en este icono y le doy aquí. Así que rápidamente, mira qué útil, podemos ajustar la distancia de diferentes capas. ¿Que quiero simplemente hacerlo en este eje? Pues me fijo en este icono y le doy aquí. Así que, por ejemplo, lo que podría hacer también es como antes, 1 por 9, le doy OK. Por ejemplo, podría disminuir el número de las capas y si las quiero más juntas, le doy aquí y ya está. Ya tengo esto bien ordenado en una cuadrícula. Bien, luego tenemos este botón de aquí que es como una especie de capas y una flecha. Y es para seleccionar capas. Si clicamos se abre esta ventana y nos permite rápidamente, vamos a empezar por estos botones de aquí, seleccionar el tipo de capa según su tipología. Es decir, aquí tengo diferentes capas de todo tipo, tengo vídeos, imágenes, capas de texto, capas de formas, adjustment, sólidos, nulos, audios. Entonces, que quiero seleccionar las capas de texto únicamente, clico aquí y se me selecciona las capas de texto. Que quiero las capas shape layer, clico aquí. Que quiero las capas sólido, clico aquí.
que quiero adjustment layers aquí. Quiero nulos, quiero imágenes, quiero vídeos o quiero audios. Ahora bien, si tú quieres añadir diferentes capas, por ejemplo, quiero las de texto y las de shape layer. Simplemente fíjate el ratón. Cuando dejo encima, pone clic normal, select, control, add, es decir, añadir, y con alt deseleccionar. Por lo tanto, si yo quiero añadir las capas shape layer, le doy con control. Y ahora en la selección me las añade. ¿Que quiero poner los audios? Le doy con control a audios. ¿Que quiero sacar unas capas? Por ejemplo, las de texto. Pues le doy con alt, que pone deseleccionar. Le doy con alt y me deselecciona las capas de texto. ¿Que quiero poner los vídeos? Le doy con control. Ahora, que quiero únicamente seleccionar, por ejemplo, las capas sólido, pues simplemente clico aquí y me deselecciona todo y me selecciona esas capas. Por lo tanto, es una forma mucho más rápida de seleccionar capas y luego, por ejemplo, las puedes borrar o hacer una precomposición o lo que tú quieras. Y esto de aquí simplemente es para bloquear capas o desbloquear. Por ejemplo, quiero bloquear los sólidos, los audios y los vídeos. La selecciono, le doy aquí y ya está. Todo bloqueado, como puedes ver. Luego, si quieres bloquear todas las capas a la vez, que yo a veces lo hago, tengo muchas capas y las bloqueo todas y luego solo desbloqueo una para que no se me mueva nada, le das con control. Si le doy con control, fíjate, ¡pam! Todo bloqueado. Así, todo lo que toque no se me desmonta. Ahora, si quiero desbloquear todo, simplemente le doy aquí. Y me desbloquea todas las capas a la vez. Le doy aquí y todo desbloqueado. Y estos botones de aquí simplemente es para cambiar el color de la capa a estos colores. Para que tenga colores un poco más visuales y llamativos. Por ejemplo, si quiero que este nulo sea rosa, le doy aquí. Si lo quiero amarillo, amarillo. Si lo quiero naranja, naranja. Y si lo quiero color cian, aquí. Y lo puedes hacer con todas las capas que tú quieras. Estas las quiero así, estas las quiero amarillas, estas las quiero rosas y estas las quiero cian. Así que rápidamente yo muchas veces lo hago para diferenciar qué capa es importante. Voy clicando y selecciono el color que más me gusta. Y luego te he puesto que con control bloqueas todas las capas seleccionadas, que sería lo mismo que darle aquí. Por ejemplo, selecciono estas de aquí y quiero bloquearlas. Le doy con control y ya está, todo bloqueado. Bien, y para acabar tenemos el último botón que sirve para secuenciar las capas, para desfasarlas, aplicar un offset. Y para mostrarte cómo funciona, voy a utilizar varios botones para crear una animación muy rápida y chula con todo el script. Por lo tanto, primero creamos un texto, voy a poner Some Tips Tools 3, lo hacemos un poco más pequeño y vamos a convertir la capa en una capa de formas para separar las letras. Recuerda, le damos aquí, podemos borrar la capa de texto original y para separar las letras simplemente le damos a este botón. Y ya tenemos todas las letras separadas en diferentes capas. Ahora, quiero hacer una animación que viene de abajo a arriba. Podría hacerlo de forma normal creando un keyframe aquí y luego bajándolo y creando otro, pero recuerda que tenemos un botón aquí para hacerlo de forma automática. Le damos aquí y ya tenemos esta animación. Muy bien. Apretamos la U para ver los keyframes y los seleccionamos todos y vamos a hacer una animación un poco más explosiva. Por lo tanto, le damos aquí. Y ahora empieza muy rápido y frena. Bien. Ya tenemos esta animación con pocos clics y ahora vamos a aplicar un desfase en las letras para que salga de forma secuencial. Por lo tanto, le damos a esta pestaña y tenemos el Offset Layers. Tenemos para hacerlo de forma lineal o de forma random, aleatoria. Entonces, ¿cómo funciona? Empezamos por aquí. La forma lineal es para aplicar, como ves, estos dos dibujos. Aquí podemos elegir entre aplicar frames o segundos. Vamos a dejarlo en frames. Y yo, por ejemplo, si le doy aquí, me va a desfasar un frame, todas las capas, desde abajo a arriba. Igual que este dibujo. Por lo tanto, ahora tendría esta animación. Lo que pasa que no queremos este orden, queremos al revés. Pero para que veas cómo funciona, simplemente seleccionas todas las capas y si quieres aplicar más, le vuelves a dar. O si no, aumentas este número. Bien, yo quiero al revés, por lo tanto, para volver a empezar, le puedo dar a este botón, recuerda, y simplemente le doy aquí. Y ahora tenemos esta animación súper chula y rápida. ¿Y quieres que sea un poco más lenta? Seleccionas todo y le das otra vez.
Y luego, si quiero hacerlo de forma aleatoria, vamos a ponerlo al principio, le damos aquí. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente te da un rango entre el mínimo y el máximo número de frames que te va a hacer aleatorio de todas las capas que selecciones. Por ejemplo, si yo selecciono 1 y 5 y le doy aquí, me desfasa todas las capas entre un frame y 5 máximo. Por lo tanto, si doy a play, tengo esta animación. ¿Que quiero un poco más? Vuelvo a empezar y pongo, por ejemplo, 10. Le doy aquí y, como puedes ver, ahora me da entre 1 y 10. Así que rápidamente puedes personalizar y desfasar cualquier capa con esta ventana en este botón. Vamos a hacer una última animación para que se vea bien. Yo lo que haría es un par de frames y lo que podemos hacer es aplicar una expresión de tipo stop motion. Y fíjate qué rápido, con pocos clics, hemos creado esta animación. Y si le das con control, te aplica rápidamente un desfase de un frame, según el orden que tú selecciones. Es decir, si yo selecciono de la primera a la última y le doy con control, rápidamente, como puedes ver, cuanto más clico, más me desfasa. ¿Que lo quiero al revés? Pues simplemente selecciono de la última a la primera, le doy con control y me lo hace en ese orden. Por si quieres ir más rápido sin tener que abrir esta ventana. Le das con control y te desfasa todas las capas en un momento. Y por último tenemos esta sección informativa con un botón de información que te abre esta ventana, donde te dice el nombre del producto, la versión, el año, quién lo ha hecho y mi mail de contacto por si tienes cualquier problema o duda. Y si le das a este botón te abre mi tienda donde tienes más scripts y herramientas útiles para After Effects. Y luego tienes mi logo, que si le das un clic te abre la tienda y si le das con control te abre mi canal de YouTube. Y si quieres y no quieres ver esto, simplemente haces así y lo ocultas. Y hasta aquí el repaso de todas las herramientas de Shantips Tools 3. Si tienes cualquier duda, sugerencia o problema, déjalo en comentarios o envíame un email y estaré encantado de ayudarte. Recuerda que si ya tienes una versión anterior, la actualización a Shantips Tools 3 es totalmente gratuita. Espero que esta herramienta te ayude a trabajar más rápido, ahorrarte tiempo y disfrutar más de tus proyectos en After Effects. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.